tardes, compañeros. Vamos a dar inicio al webinar, cuyo facilitador es el máster Jonathan Samaniego Villarruel, y damos por terminados los webinars del mes de junio, ¿no? A partir del mes de julio vamos a ir trabajando algunos workshops y que también vamos a pedir la valiosa ayuda del equipo docente de la carrera informática, ¿no? La Universidad de Guayaquil y sus docentes de las diversas facultades están sumamente contentos con este compartir del webinar. Y es más aún que sea la carrera informática de la Facultad de Filosofía que ha podido tomar esta iniciativa con su equipo de docentes. Entonces dejo las palabras del máster Jonathan Samaniego. Que tengan una excelente tarde, compañeros, ¿no? Y aprovechemos el conocimiento. Muchas gracias, máster Juan. ¿Cómo están todos? Hoy vamos a hablar de un tema interesante. Vamos a comenzar hablando sobre la gamificación en los procesos de aprendizaje en línea. Para esto, máster, ya puedo compartir pantalla, ¿verdad? Listo. Por favor, indíqueme si se ve ya la pantalla del webinar. ¿La diapositiva? Sí. Listo, vamos entonces a arrancar. Bueno, cuando hablamos de gamificación en los procesos de aprendizaje en línea, hablamos de mucho más de un modelo diferenciado. Ya no estamos hablando de un criterio simple y llanamente único en el cual decimos que el docente da una clase magistral. Ya estamos hablando de un proceso diferente. Para eso primero hay que entender un poquito lo que es la gamificación. Que la gamificación es una técnica de aprendizaje que traslada toda la mecánica de los juegos al ámbito educativo profesional. La idea de esto es influir en el estudiante para mejorar los resultados que pueda brindar. En este sentido, esta mecánica permite absorber conocimientos y mejorar habilidades para recompensar acciones concretas. Este término, la gamificación, ha adquirido una enorme popularidad en los últimos años, sobre todo en los entornos digitales y educativos. Y es más, es un concepto que ahora mismo, dentro de los albores de esta pandemia, que mucho mal nos ha causado, ha salido a reducir, ha salido a flote porque tenemos que buscar que el estudiante tenga una correcta interpretación de nuestra materia y también tenemos que buscar que el estudiante se apegue un poco a estos criterios. Eso en base a nuestro sentido educativo. Y la idea es que con la gamificación podamos hacer que el estudiante pase a ser un mero espectador a una persona que esté incluida en el aula, una persona que participe constantemente de la misma. Cuando hablamos de gamificación hablamos de varios puntos. El primer punto es establecer la dinámica de juego, ¿verdad? La dinámica de juego es aquella en la cual el docente elige el proceso mediante el cual el estudiante va a estar compaginado con la materia. Entonces, el docente va a llevar a cabo procesos lúdicos con el fin de lograr un objetivo. En base al mismo se utilizan diferentes dinámicas. Una de las primeras dinámicas que se va a utilizar es la dinámica de la recompensa. Esta es una dinámica mediante la cual el estudiante siempre va a tener un beneficio. Es factible utilizarla en grupos más que individualmente. Ahora, cuando hablamos de una mecánica de la recompensa, estamos hablando de que nosotros le vamos a ofrecer algo al estudiante. Por decirles, el primer estudiante que termina va a obtener el mejor puntaje. El estudiante que lo hace de mejor manera va a obtener un punto extra o términos similares. Esto pondera el hecho de que el estudiante va a estar constantemente dinamizado y que a través de esa recompensa va a querer participar más porque todo el mundo va a querer buscar la misma recompensa. Y tenemos lo que es la dinámica de la competición. Una cosa es que nosotros estemos brindando una recompensa al estudiante y otra cosa es que estemos tratando de que compitan entre ellos. Muchas veces, esta es una dinámica que hay que poner el sesgo, porque en una competición no todos los estudiantes están en el mismo nivel. Pero a través de ella lo que podemos lograr es que genere precisamente esa disponibilidad de la participación en clase. Si nosotros podemos competir a todos los estudiantes en vista de que hagan un mejor artículo, un mejor ensayo y contesten una pregunta de la mejor manera, entonces lo que estamos logrando es que todos ellos se vean involucrados en el proceso, que exista una participación, que genere un cambio. Y eso es sumamente importante dentro de este proceso. Adicional a ello, tenemos la dinámica del estatus. La dinámica del estatus es un poco diferente. Esta dinámica permite establecer un valor jerárquico que solo va a ser superado a medida que haya alguien que interrumpe ese valor. Por decirles, pongamos el criterio del mejor estudiante de la semana o el mejor estudiante del mes. La persona que siga va a tener que intentar bajar ese estatus al anterior estudiante. Esta es una dinámica que permite mejorar las aptitudes de los estudiantes como tal. ¿Por qué? Porque a medida que yo voy creándoles dificultades y que el resto de estudiantes va superando una y otra, pues vamos a darnos cuenta de que los estudiantes que están jerárquicamente mejor valorados o mejor evaluados
van a tener una competencia sana y van a estar siempre los que están abajo buscando mejorar y buscando pasar a esos estudiantes. La gamificación tiene muchos objetivos. El principal objetivo de la gamificación es fidelizar al alumno. ¿Qué quiere decir fidelizar al alumno? Que el alumno esté expectante, esté buscando, esté atrás de la clase. Porque nosotros sabemos que nosotros cuando brindamos una clase, cuando estamos dando una charla o cuando estamos en este tipo de innovaciones como los webinars, venimos a escuchar y pocas veces venimos a participar. Y la idea de esto es una participación, que el estudiante cada vez que entra a nuestra clase diga, bueno, ¿qué veremos hoy? ¿Con qué nuevos juegos saldrá el profesor hoy día? ¿Qué nueva herramienta nos va a mostrar? ¿Hacia dónde nos va a guiar o hacia dónde vamos a aprender en pos de todo lo que involucra la materia? Entonces, para ello, se debe crear contenido diferenciado. Una de las cosas que estábamos de acuerdo con la mayoría de los docentes con que hemos recibido cursos constantemente, es que ya nos vamos a olvidar de la clase común. Este semestre vamos a tener clases muy diferenciadas, con contenidos muy vivos, con contenidos muy latentes, porque es la única forma de que el estudiante se pegue a nosotros, se quede pegado al monitor y diga, ok, bueno, vamos a jugar, ¿qué juego nos vendrá el día el ingeniero? ¿Qué juego nos tendrá el día el licenciado? Para ello es necesario motivar al estudiante y prevenir el aburrimiento. La gamificación permite eso, precisamente motivar al alumno, porque hay varios juegos en que un alumno va a ser mejor que otro alumno y hay otros juegos en los que los alumnos diferenciados lo superarán. No todos tienen las mismas actitudes y habilidades, y eso es una forma de prevalecer y eso es una forma de entender que la gamificación es un proceso que puede involucrar a todos, porque no siempre va a ganar, por así decirlo, el mejor alumno, sino que también tienen oportunidades los alumnos que en algún punto se consideran medianos o regulares, pueden tener oportunidades de ganar en varios juegos. Este es el aburrimiento, porque cada vez que nosotros entramos a una clase, vamos a tener algún juego diferente, vamos a tener algún punto diferente de vista. Con ello, lo que logramos es optimizar al alumno en aquellas tareas en las que no hay ningún incentivo más que el propio aprendizaje. Y eso es muy importante porque se debe de tener incentivos diferenciados para que el estudiante se pegue a ellos. Entonces, lo que estoy logrando con esto es tener más y mejores incentivos. Ahora sí, ya pasamos un poquito a ver algunas herramientas que he investigado. Muchas de ellas capaz a ustedes les van a servir, otras quizás no. Les voy a hacer mucho en lo que son herramientas interesantes como para los desarrolladores, también herramientas que son para los docentes normales, que no enseñan programación, sino que enseñan materias relacionadas a la pedagogía, e igual forma a los docentes que enseñan inglés, y etc. O sea, hay diferentes herramientas que podemos utilizar. Para ello, vamos a entender un poquito lo que son los juegos. Los juegos como tal, cualquiera puede inventarse un juego. Hay juegos, la rayuela, los dados, etcétera, ¿verdad? Juegos de naipes, todo eso son juegos normales, juegos que nosotros pudimos disfrutar de nuestra juventud y hasta ahora nos sentábamos en una casa, jugamos 40 o algo por el estilo. Esos son juegos. Pero los juegos serios son juegos que se asocian a la educación y el aprendizaje de nuevos conceptos. Por ende, se utilizan en algunos casos con fines comerciales, de concienciación, inclusive de denuncia social o política. Los juegos serios son juegos formales que están destinados a que haya una emancipación del conocimiento con respecto a ellos, a que el estudiante salga con un conocimiento diferenciado al momento de jugarlos. Vamos a ver algunos. Y entrando un poco más en materia, por ejemplo, tenemos varios docentes en la carrera que tenemos la oportunidad de dar materias que tienen que ver mucho con lo que es la parte de programación. He buscado algunos juegos que son interesantes en ese sentido. Algunos de los juegos, por ejemplo, Python Challenge. ¿Qué es Python Challenge? Es un juego en el cual tú vas pasando niveles a medida que tú creas diferentes sentencias de programación con Python. El juego va creando dificultades que tienen que ir resolviéndose con programación. Y esto es muy importante porque son de estos juegos en los cuales el estudiante tiene que incentivar mucho su intelecto y que tiene que demostrar lo aprendido en el curso. Por ejemplo, muchos docentes están dando Python en este momento y saben que este tipo de herramientas van a ser muy importantes para pasar. Este juego tiene 33 niveles. Yo jugué un par de niveles, pero no jugué más, pero es un juego muy interesante. El siguiente que vamos a ver, este juego es muy llamativo y está causando furor entre los nuevos participantes del desarrollo. Y el juego se llama Checkio, py.checkio.org. El juego se llama Aprendiendo Python. ¿Qué hace este juego? Pues este juego, como ustedes pueden ver, es un juego multinivel. Y este juego multinivel lo que hace es que para que tú tengas un personaje que cree diferentes herramientas durante una batalla, tienes que programar esas herramientas con diferentes capacidades, velocidades, acciones. Y en sí es un juego sumamente llamativo.
llamativo y espectacular, porque como ustedes lo ven, no es un juego tan sencillo de ver, es un juego con una interfaz gráfica muy buena, muy diferenciada, y que te permite ir avanzando de niveles conforme tú vas creando diferentes sentencias que luego son utilizadas para hacer funciones y que estas funciones generen diferentes movimientos entre cada uno de los jugadores. Es uno de los mejores juegos en el contexto del aprendizaje de Python. Otro juego, este juego me permite programar múltiples lenguajes, se llama Code Combat. Como tal, el juego lo que me dice es que para hacer movimientos con diferentes jugadores, o con, mejor dicho, con diferentes personajes que yo tenga, yo tengo que programar. Y me dan varias opciones. Puedo programar en C, en C++, en Python, en JavaScript, en Java y en muchos otros lenguajes de programación, hasta en el mismo Borland o me parece que hasta en Fox. Entonces, lo que hace el juego es que uno genera las funciones, como ustedes pueden ver, aquí hay una pequeña función que me permite a mí avanzar y me permite a mí crear artillería o crear campos. Y el juego es muy real, tanto que permite que hayan varios usuarios que al utilizar varios niveles de programación, puedan unos ser mejores que otros. Es evidente que un usuario experto en manejar diferentes acciones o diferentes funciones dentro de un C++ o de un Turbo C++, puede que tenga un mayor nivel de capacidad de ganancia en el juego que alguien que programe en Python. Todo depende de cómo existe la programación y de que tu programación con respecto a la del otro jugador sea mejor. Este tipo de juegos ponderan mucho la creatividad y ponderan mucho el sentido del criterio formativo para la programación como tal. Y son súper buenos porque lo que hacen es desarrollar rápidamente el concepto neuronal. ¿Qué quiere decir esto? A medida que uno va trabajando programación, uno sabe que las funciones y uno sabe que las sentencias que uno realiza, las realiza en tiempo, ¿verdad? O sea, vamos programando y vamos dándonos cuenta de los errores y todo lo demás. Entonces, este tipo de juegos pondera que vayas puliendo eso, que vayas teniendo cada vez menos errores, porque el enemigo en ese tiempo o en ese periodo de tiempo te va a ir ganando, te va a ir superando. Entonces tú vas mejorando cada día más, vas cambiando en tu nivel de aprendizaje y vas desarrollando mejores alternativas. Y eso es precisamente lo que se pondera en este tipo de juegos. Otro juego más, este es un juego muy bonito, le digo bonito porque a mí me gusta Linux. Este es un juego que permite utilizar el editor de Linux. El editor de Linux es el Vim o el VI, que se le denomina. Entonces, el juego es vimadventures.com. Y es muy chistoso porque es un jueguito en el cual este personaje que ustedes ven aquí se mueve por el juego como cuando tú mueves las teclas dentro del VI. El VI, para los que no conocen, es un editor de texto de Linux, uno de los primeros editores de Linux, en el cual era muy difícil, por así decirlo, editar un archivo, porque tenía muchos comandos especiales con los cuales tú tenías que editarlo. No escribías simplemente para escribir, ponías la tecla I, escribías, y luego tenías que poner la tecla Escape, tenías que poner 2 puntos, WQ para salir y grabar. Entonces, era un editor de texto muy complicado. Y este tipo de juegos lo que hace, o lo que enseñan, es que vamos a trabajando mediante los comandos que tiene ese editor de texto y vamos avanzando en el juego y vamos recuperando cosas. Es muy llamativo para aprender ese criterio. Este jueguito de aquí es súper bonito y es básicamente programación para niños. ¿Ya? Nosotros como padres podemos involucrar ese tipo de juegos como para enseñarles a nuestros estudiantes o a nuestros niños, a nuestros hijos a programar. Este tipo de juego lo que hace es programar en función de dar pequeños pasos, ¿no? Como ustedes pueden ver en la pantalla o en el libro de la pantalla, yo les voy utilizando palabras claves que hago que el niño las escriba. Y este juego lo que hace es que yo voy escribiendo las palabras y el monito que ustedes ven aquí abajo va realizando las acciones. Entonces les digo qué pasos llegan, a dónde voy, a dónde vengo y cuánto tengo que llegar hasta coger la banana. No sé. Entonces lo importante de este tipo de juegos es que refuerzan el criterio de programación con los cuales los estudiantes pueden ingresar. A lo mejor nosotros decimos, este es un juego para niños, sí, pero nuestros estudiantes que recién están entrando el primer semestre necesitan ese criterio de programación que a veces cuando nosotros ingresamos directamente a ver un programa o a ver, por así decirlo, flujogramas o a ver pseudocódigo, los muchachos se estresan porque no tienen todavía el concepto lógico en sus cabezas. Entonces, este tipo de juegos ayuda a involucrar ese concepto lógico, ayuda a que el estudiante comprenda lo que tiene que hacer basado en un espacio visual que luego puede ser reveído en los contextos en los cuales nosotros trabajamos. Continúo.
Este juego de aquí, no crean que está pixelado, es así el juego, o sea, el dibujito es así. Se llama Ruby Warrior. Para los que no conocen, Ruby es uno de los lenguajes de programación más conocidos en la actualidad y mucha gente se está pasando a Ruby porque es un lenguaje muy sencillo, muy válido y que sirve comercialmente y bastante. Se dice que hasta mediados del 2022 habrá un 40% de desarrolladores que va a trabajar con Ruby. Entonces, por ejemplo, es un lenguaje que nosotros no, o que la mayoría de nosotros como docentes no estamos utilizando, y que siempre es bueno buscar la forma de que nuestros estudiantes se interesen por el lenguaje. Entonces, para programar en Ruby, uno entra y le da opciones a este muñequito para que vaya armándose. Y el muñequito va corriendo de acuerdo a todo lo que tú le programas, ¿verdad? Si tiene que enfrentarse a alguien, tiene que rápidamente programar el escudo y así. Entonces es muy bueno porque aparte que adquieres rapidez, también adquieres conocimiento en el manejo del lenguaje de programación y eso hace que para ti sea un poquito más llamativo. La última de estas herramientas de programación es Scripts, que así mismo como las anteriores, es un juego de caminos o basándose en ciudades, en las cuales el muñeco, por así decirlo, tiene que buscar a dónde llegar. Lo bueno de este tipo de juego, o lo menos de este juego, es que tiene varios niveles y tiene diferentes lenguajes de programación. O sea, podemos trabajar con varios lenguajes de programación. Entonces, no hay ningún problema en el lenguaje de programación con el cual trabajemos, porque este juego lo va a tener. Y me va a permitir adaptarme, porque casi que es un seguidor o un visualizador, y me va a permitir buscar diferentes estrategias para llegar a diferentes lugares a la vez. Uno de los juegos interesantes que también debemos tener para programar, porque hemos visto programación en Python, en Ruby, hemos visto programación de desarrollo, pero no hemos visto nada en .NET. Y .NET también es un lenguaje de programación y uno que es muy comercial también, ¿no? Entonces, .NET como tal tiene una especie de programa en el cual es como un Age of Empires, más o menos. Le das opciones a los jugadores para que a través de la programación ellos vayan construyendo un imperio. O sea, vayan construyendo casas, vayan construyendo aldeas, fuertes, etc. Entonces, a través de la programación, el jugador puede ir construyendo toda una serie de eventos alrededor de su villa, por así decirlo. Y por supuesto, su villa recibir ataques, él también puede ir a atacar otras villas pueden que estén en defensas, gana atributos, como un juego de rol en el cual uno va y ataca a otro contrincante. El juego es muy bueno y tiene muy buenas características. Sí me gustaría de repente mostrar uno de estos juegos, sino que en realidad es muy complicado porque tenemos que programar y capaz nos demoramos demasiado tiempo y no vamos a tener o alcanzar el tiempo para las demás actividades que tenemos. Hay muchos juegos de mesa para programar. O sea, aparte del criterio de que nosotros tenemos o que podemos utilizar el computador, si ya una vez regresadas a clase, también nosotros podemos buscar otras herramientas para dentro de clase también apoyar el criterio formativo de los estudiantes. Una de estas herramientas son los juegos de mesa. En algún punto, juegos como Uno, juegos como Jenga, juegos como Monopolio, como Risk, incentivan mucho el andamiaje o el criterio mental sobre el cual los estudiantes se manejan. Permite ganar muchísimo inteligencia emocional y también permite ganar mucho en rapidez mental. Algunos de los juegos de mesa para aprender a programar, Coder Bunix, Leader Code, Robot Turtles, que es el que vemos ahí, que es un juego en las cuales esas tortuguitas que se ven aquí son robots. Y entonces tienen que tratar de despejar los barriles con códigos de programación que están detrás de los mismos. Y responder qué palabra faltaría, qué letra faltaría, y etcétera. Es muy útil y muy bueno, y sobre todo incentiva la imaginación de los niños. Let's Go Code, Code and Go, etc. Varios de estos juegos se pueden comprar en línea, no tienen un precio más allá de $20-25 y son muy útiles para la enseñanza y el aprendizaje. ¿Ok? Continuamos. Y ahora sí, vamos a entrar a otras áreas, ¿verdad? Porque ya entramos bastantísimo a lo que eran las áreas de programación, en la cual vimos altísimos juegos que se pueden utilizar. Ahora entremos a otras áreas. Por ejemplo, una de las áreas que podemos entrar es ya el criterio universitario, ¿verdad? No todos los docentes van a utilizar programación, no todos los docentes están trabajando con materias en ese sentido, pero todos los docentes podemos utilizar diferentes herramientas. Para esto, Celebrity es una herramienta en la cual hay varios juegos y otros en los cuales también nosotros podemos hacer o podemos intervenir. El link está ahí y, por ejemplo, podemos ver este tipo de juegos, ¿verdad? Los juegos que se tienen son test, mapa del mundo, buscar las respuestas correctas,
parejas, parejas con imágenes, carrusel de preguntas, palabras secretas, identificar la imagen, rating, etc. Esto sí podemos salir un ratito de la pantalla para ubicarnos en uno de ellos. Déjenme copiar el link y vamos a ir al Chrome y nos vamos a ubicar en uno de ellos, ¿verdad? Vamos a verlo y vamos a ver algunos juegos de tecnología que hay y vamos a encontrar bastantes juegos de tecnología, juegos de redes sociales, juegos de Access, juegos de aparatos tecnológicos, que es software y hardware, de conocer herramientas. O sea, tengo muchísimos juegos en los cuales puedo utilizarlos para entender. Por ejemplo, se me ocurre mantenimiento de computadoras, mantenimiento y soporte, hardware. Entonces aquí tengo muchos juegos con los cuales puedo utilizar y aquí también hay un juego que puedo jugarlo en este momento, en el cual, como ustedes pueden ver, es un juego de contestar, ¿no? Generalmente funciona con baterías, está formado por una pequeña caja y controles. ¿Qué viene a hacer? El tester, un conector de bucle, viene a ser un tester. Es un dispositivo que se parece a un lapicero grande como un electrodo. También va para... No, es la punta lógica. Entonces, yo puedo responder varias de estas alternativas y son juegos que ya están hechos y que me quedan a la mano y que yo puedo seguramente jugarlos y trabajarlos. Vamos a poner pedagogía. La secuencia didáctica en la pedagogía problemática. Vamos a ver qué tal está este juego. Entonces, un juego parecido al anterior, en el cual yo voy a poner cuál es el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, y de acuerdo a esto voy a poner un soporte. Si no es, sencillamente no me va a dejar. ¿Se dan cuenta? Y entonces, obtuve 6 puntos con una nota media de 10. ¿Sí? Este tipo de aplicaciones nos permite que gran parte del trabajo ya lo tengamos hecho. Entonces, si por ejemplo tenemos materias en las cuales nosotros podamos utilizar este tipo de juegos, ya básicamente nos quedan simplemente a la mano. Podemos revisarlo y luego lo pasamos a los alumnos como una especie de esfuerzo en aula, o simplemente podemos hacerlo en el aula y ver cuánto obtienen los alumnos con él. Por ejemplo, en inglés. Sinónimos en inglés, antónimos en inglés. Vamos a jugar sinónimos en inglés. Entonces, lo que yo tengo que hacer es arrastrar el ratón con la palabra que me corresponde. Combustible, bueno, no sé, tendría que buscar poco a poco las palabras, si no es, no me la arrastra, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos juegos son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque mediante ellos yo al estudiante lo mantengo, no es que lo mantengo ocupado, lo mantengo razonando, lo mantengo pensando. Y sobre todo, la mayoría de estos juegos que ya están hechos, son hechos por otros profesionales como nosotros, que asimismo están buscando que sus estudiantes piensen y que se salgan de la caja, que busquen la forma de crear mejores cosas. Vámonos, regresemos un poco a las diapositivas. Ya vimos Celebrity. Vamos a ver lo que es Jeopardy Rocks. Jeopardy Rocks es una herramienta para crear juegos de revisión al estilo trivial temático. En este caso solamente es necesario definir las categorías e introducir las preguntas y las respuestas correctas para generar el tablero de juego. No le puse el link, se me ha olvidado. Vamos a buscarlo acá. Jeopardy Rocks. Y como ustedes pueden ver, Jeopardy Rocks es un juego que lo que me permite a mí es jugar tipo Jeopardy. No sé si ustedes o la mayoría vieron lo que era Jeopardy. Es un juego de preguntas en el cual tienes varios jugadores y el jugador le dice, bueno, Dolores, por 200 puntos. Y le hago la pregunta y ese jugador va acumulando puntos. Y si no la contesta, va perdiendo puntos. Entonces es un juego que podemos jugar con todos los integrantes de la clase. Esto es súper bueno porque me permite a mí tener control sobre la clase y que todos se sientan en algún momento parte de un grupo. Puedo dividirlos en 2, 3 o 4 grupos y voy preguntándole a cada uno qué pregunta deseas contestar sobre tantos puntos. Se la juegan, porque si la contestan mal, perdiste ese puntaje, y si la contestas bien, lo ganaste para tu grupo. Y al final al grupo que ganó, se le puede dar un punto, medio punto, se le puede dar una actuación en clase. Hay muchas cosas con las cuales se puede jugar. Pero este tipo de juegos en particular son sumamente buenos porque me permiten ponderar precisamente eso, la capacidad que nosotros tenemos de recrear una situación en la cual todos participen. Y en este tipo de juegos todos participan. Continúo. Jigsaw Planet. Bueno, Jigsaw Planet no es tanto así como una herramienta de juego puro, no es un juego serio, pero es una web que nos permite crear nuestros propios rompecabezas a partir de las imágenes que queramos y luego todo esto se puede insertar en una web o aula virtual. Entonces yo simplemente tengo que escoger una imagen que representa algo que yo esté trabajando en la clase
les puedo decir a los estudiantes, bueno, muchachos, vamos a hacer un rompecabezas, el primero que termina obtiene un puntaje. Entonces es sumamente interesante porque el estudiante va y juega, y a través de ese juego logra tener un puntaje diferenciado. Eso es sumamente bueno, ¿ya? No sé si quieren que les muestre, bueno, voy a mostrar un poquito lo que es el Jigsaw Planet, para que vean que todos los juegos están aquí, se pueden utilizar y se pueden buscar. Entonces, simple y llanamente son juegos que tienen que ver con, en este caso, armar rompecabezas, y podemos buscar algo que tenga que ver con la tecnología. De repente nos encontramos un Windows o algo por el estilo. Busquemos algo así como Windows, ¿ya? Windows. No, mucho Windows. No. No, no me sale. Vamos a ver si pongo Windows Computer. Ya, por ejemplo. Entonces yo puedo jugar tranquilamente, estamos dando una clase de introducción a la informática, que es una de las materias que se da, y digo, ok, bueno, vamos a jugar, muchachos. ¿Qué creen que está aquí? Armen el rompecabezas, el primero que termine el rompecabezas puede, se hace acreedor a un punto, a medio punto, o un punto extra. Entonces el estudiante va llenando, pues, y va tratando de hacer coincidir el rompecabezas y todo lo demás. Entonces a la final, antes de que consiga el rompecabezas, me va a decir, es Windows 95, es Windows 98, es Windows XP. Pero yo ya lo que hice fue hacerlo jugar, y que mediante ese juego él adquiera un conocimiento, adquiera una diferenciación. Todo el mundo puede crear su propio rompecabezas, simplemente se registra, sube la foto y crea rompecabezas. No hay nada más sencillo, y creo yo que es muy didáctico, porque este tipo de juegos, adicional a que genera este tipo de apego, o mejor dicho, permite este tipo de cohesión entre el docente y el estudiante, son muy buenos porque refuerzan la dinámica de la clase. Viene Pixton. Bueno, de Pixton no me va a meter porque en realidad no es un juego. Lo quise poner porque en realidad en algún punto es necesario dentro del criterio con el cual trabajamos, a pesar de que como contexto gamificador no es un juego como tal, sí viene a permitirnos crear diferentes estrategias que nos pueden llevar a jugar. Pixton es una herramienta gratuita donde puedes elaborar cómics digitales. Para mí es de las mejores que hay, porque los personajes son muy vivos, son muy ávidos, y el criterio de manejo, como ustedes pueden ver aquí, que son todo lo que yo le puedo crear al personaje, es muy, muy fácil de crear. Créanme, es una de las mejores herramientas que probé, porque me hizo muy fácil crear contextos en los cuales los dibujos animados explicaran algo en alrededor de 1 minuto, y no me tomó más allá de 1 hora. Entonces, vuelvo a repetir, todo este tipo de animaciones me permiten a mí trabajar diferenciadamente, y este concepto me lleva, no es concretamente un juego, pero me lleva una gamificación. ¿Y por qué me lleva? Porque yo puedo hacer que mediante esta estrategia hayan preguntas en el medio en las cuales el docente las puede utilizar para elaborar su clase. Por ejemplo, se me ocurre, si estamos en una clase de estadística, podemos utilizar a este tipo de muñecos como para elaborar un criterio en el aprendizaje de la media aritmética o la media geométrica. El dibujo lo explica, da un ejemplo de cómo se elabora esa media geométrica, y luego dice, te propongo que hagamos este ejercicio. Y eso ya lo lleva a hacer al estudiante en el cuaderno, y ya lo lleva a que el estudiante cambie la perspectiva. Allá ya no está haciendo un ejercicio, ya está jugando porque está compitiendo, ¿sí? Otro criterio interesante, que tampoco es un juego como tal, pero que sí me lleva a generar ese aprendizaje, es paper.ly. Paper.ly lo que me hace es crear un periódico digital. Mucha gente me dirá, pero ¿para qué yo quiero un periódico digital? No tiene sentido. Los estudiantes deben tener un periódico digital. Al hablar de un periódico digital, hablamos de un diario online que tiene varias fuentes de información y que el usuario puede elegir y agregar. La idea de esto es que, por ejemplo, nosotros le hagamos, digamos que estamos en una clase de ¿qué podemos decir? De fundamentos de programación, en el cual estamos viendo Python, pero que también estamos viendo diferentes programas nuevos que van saliendo. Entonces, yo lo que le puedo decir es que el estudiante crea un periódico en el cual día a día o semana a semana puede encontrar noticias relacionadas a Python y nuevas implementaciones que se den. Si no, lo va a tener el estudiante buscando por internet todos los artículos que encuentro, todas las páginas web que encuentro, todos los links que encuentre, porque ya eso no tiene mucho sentido. Ya a estas alturas, ya el estudiante quiere verse representado de otra manera. Entonces, lo que vamos a hacer es que el estudiante cree un periódico virtual donde enlace las principales
páginas web que él considere que generen información sobre estos temas. Al enlazar esas principales páginas web, lo que logramos es que el estudiante entre en un ambiente competitivo, porque mi periódico tiene que ser mejor que el otro periódico. Y entonces vamos a ver que para hacer eso, las fuentes van a ser muy diversas y que eso permitirá crear un concepto de clase más participativo, porque la noticia que tiene un estudiante no es la misma noticia que va a tener otro estudiante, porque los portales digitales son diferentes y el tratamiento que se les dé también son diferentes. Cuando hablamos de una innovación tecnológica, sí, puede que salga en varios lugares a la vez, pero un equipo editorial va a ser diferente al otro, no lo va a copiar de la misma manera, le va a dar un extra, y ese extra es lo que buscamos para entender mucho más allá de la simple noticia y llegar a un punto en el cual recogemos todas esas noticias y creamos algo nuevo, creamos un conocimiento para que el estudiante le sirva. Entonces, vamos por paper.lib. De aquí tenemos el que es Random Name Picker. Bueno, Random Name Picker sirve para crear juegos en clase de una manera diferente. Lo que hace es que selecciona nombres al azar de una lista de forma aleatoria. Entonces yo creo mi lista y pongo los nombres al azar. Para ello solo tengo que introducir los nombres de los alumnos. Esto me permite a mí que podamos utilizar este tipo de herramientas para seleccionar los alumnos que queramos que participen en una clase. Yo pongo todos mis estudiantes, los nombres de todos mis estudiantes aquí, y simple y llanamente ruedo la ruleta. Y la ruleta me bota un nombre, y con ese nombre yo simplemente digo, ya, aquí está la ruleta, este es el nombre. A ver, José, indíqueme, ¿qué podemos hacer con este tema? Y así voy dando de nombre en nombre, y eso hace que la clase esté expectante, porque sabe que yo no elijo un nombre por elegir, yo no elijo un número por elegir, no estoy simplemente viendo al estudiante y diciéndole, a usted le toca, sino que lo hago al azar. Y el azar siempre genera expectativa. Es una muy buena herramienta y que permite crear esa diferenciación, inclusive para bosquejar elementos con los cuales nosotros podamos jugar en el aula. Esta es una aplicación parecida, sorteados.com. Sorteados.com es una aplicación que me permite crear sorteos simples. Con ella podemos realizar grupos o simplemente sortear lugares entre una lista. Y este es un detalle importante porque también me permite compartir el sorteo en varias plataformas. De tal manera que yo voy a estar expectante. Porque, por ejemplo, si les digo a los estudiantes, bueno, vamos a separarnos en grupos de 5, o en grupos de 3, o en grupos de 7. Entonces yo simplemente ingreso a todos los estudiantes aquí, como está en el ejemplo, y tengo a Luis, a José, a Julián y a Andrés. Y en el sorteo, pues me sale que primero me salió José y Andrés, y después Luis y Julián. Entonces lo que hace el sorteo, simplemente es ordenarme al azar los números con los cuales yo puedo definir, ok, los dos primeros se van a un grupo y los dos siguientes se van a otro grupo. Y así puedo definir integrantes de cada grupo. Y esos grupos pues pueden llevar también a una gamificación del contexto. Esto creo que sí lo han haber visto muchas personas, se llama Knowledge Mouse, y es una página que tiene una herramienta sencilla para generar sopa de letras, introduciendo solamente las palabras o también instrucciones de programa. Voy a copiar el enlace que lo tengo aquí. Lo vamos a llevar acá, como ya vimos esta parte, y ahí vamos a pegar el enlace del house, ¿verdad? Entonces yo puedo crear una actividad, como ustedes pueden ver ahí, es muy sencillo. Le doy un nombre a la descripción y estaba jugando con ella. Entonces puedo ponerle varios nombres y puedo hacer que todos estos nombres se puedan ver dentro de la sopa de letras, ¿verdad? Entonces es tan sencillo como crear el nombre del puzzle, crear una descripción, decir que si le vamos a dar solo las palabras o le vamos también a permitir, por así decirlo, tener la opción de darles pistas. Pistas. Sí, pistas. Y luego, pues simplemente creo las palabras y creo el puzzle. Y una vez que he creado, lo voy a ver aquí, ¿verdad? Entonces ahí ya tengo todas las palabras mezcladas, solo que no las tengo en orden, lógicamente, y ya pues tengo que buscarlas una y una. Todas están aquí, pero bueno, no nos vamos a centrar en buscarlas, pero es una buena manera de que los estudiantes trabajen también en el aula con palabras que queremos que se les queden o queremos que tengan retentiva. Por ejemplo, si estamos estudiando en algún punto, les estamos enseñando tendencias filosóficas o diferentes autores pedagógicos, nosotros podemos poner los nombres de los autores y de esa manera lo que hacemos es un enganche para que el estudiante los tenga presente. Esto se puede hacer en inglés, se puede hacer en computación, se puede hacer en pedagogía, se puede hacer en literatura. Es decir, el campo es infinito para este tipo de herramientas. Como ustedes ven, son sencillas, son fáciles. Yo simplemente copio el link, lo paso a mis alumnos y ya está. No tengo que hacer absolutamente nada más. Déjenme ver todas las cosas que han puesto los docentes. Así, muy bien. Perfecto, sigamos. Si alguien tiene alguna duda, por favor, hágamela, que estamos aquí para ello.
de sample classes. Bueno, esto no sé, esta es una herramienta interesante que encontré, se llama Super Teachers Tools, ¿verdad? Esta herramienta me permite crear varios juegos, una infinidad de juegos que ustedes no tienen ni idea. Lo único malo es que está en inglés, pero permite crear varios juegos. Entonces yo voy a ponerla aquí, vamos a abrir un nuevo link, vamos a poner Super Teacher Tools. Y esta herramienta me da algunas cosas, algunas características. Puedo crear un juego tipo Jeopardy, puedo crear un juego multiplayer Rocket, podemos ya mismo jugar un ejemplo y también lo podemos hacer. Podemos crear un juego tipo Who Wants to be a Millionaire, que es quien quiere ser millonario, básicamente. Speed Match, que es para encontrar las herramientas, o mejor dicho, los pares de manera rápida. Pero también este tipo de herramientas me traen otras posibilidades. Una de las posibilidades es Sitting Chart Maker, en la cual, y es lo que estábamos viendo ahorita, lo que vimos en la pantalla, yo puedo, mediante este ejemplo, ver cómo están los estudiantes de mi curso y ver cómo los ubico. Claro, a nivel universitario muchos dirán, no vamos a tomarnos la molestia de cambiar al estudiante y ponerlo en una banca y ponerlo en otra banca, pero quizás a nivel colegial o a nivel de escuela sí. Entonces nosotros decimos, ok, yo no quiero que Hugo se sienta al lado de Charlie, y lo pongo a Hugo acá más abajito, y lo pongo a Charlie más a la derecha, y etcétera, etcétera, etcétera. Todo depende de cómo yo quiera trabajar. Aquí ustedes pueden ver que pueden cambiar los tamaños de escritorio, que pueden añadir escritorios, que pueden imprimir, cómo va a estar tu clase, y etcétera. Me pareció interesante también el Group Maker. Si en algún punto nosotros teníamos la idea de hacer grupos, ¿verdad? Esta herramienta es mucho más factible para trabajarla, inclusive que sorteados. Entonces, si nosotros vemos cómo se hacen los grupos, entonces te dice el grupo, ¿cuántos en el grupo? 2, 3, 4, tú tienes que poner el número de personas que tienes en el grupo, tienes 4, 5, quiero 5 en el grupo, ¿y cuántos grupos quiero? Entonces quiero 6 grupos. Entonces creo los grupos, y listo, ahí creé los grupos. Y es automático, ¿eh? Es sumamente rápido. Yo le voy indicando cuáles son los miembros, y luego pues simple y llanamente me va asociando los grupos. Esto es muy, muy fácil de hacer, y lo que nos permite a nosotros es que a través de la creación de estos grupos tengamos la particularidad o la voluntad de que ningún estudiante se pueda quejar, porque es completamente aleatorio. No es que, no, profesor, es que yo no quería estar con Oscar, porque no, o sea, esto es aleatorio. Es algo que en realidad nosotros simple y llanamente lo hacemos, damos un clic y absolutamente la aleatoriedad nos indica que vamos a tener. Y bueno, también hay el Random Name Generator, que también me permite crear nombres aleatorios. Esto es importante, como lo hacía el Master Add-on, un medidor de tiempo de clase o un Classroom Countdown que me permite a mí contar hacia atrás. Quiere decir, allá tienen una hora, yo les pongo este medidor y simplemente les digo, señores, les queda tanto tiempo. Y les pongo esto en la pantalla y simplemente ellos saben que les queda un día, 23 horas y 58 minutos. Esto me sirve, por ejemplo, para los exámenes, ¿no? Les queda, señoras, tienen una hora, les pongo la hora y se les pongo en la pantalla grande. Y simple, ellos tienen que cumplir a la hora, terminar la hora, y lógicamente se verá, y ellos ya saben que existe la herramienta, pues, ¿no? Y lógicamente mucha gente me dirá, profesor, eso es una tortura. De saber que nos falta tanto tiempo, a un estudiante le es complicado, sí, pero es una forma muy justa de medir el tiempo que ustedes siempre estén conscientes, para que no saquen el celular, un reloj o algo que nosotros les vayamos a decir no puede tocar ahí durante un examen. Déjenme ver lo que dicen. Repita, por favor, el nombre de esta herramienta. Super Teacher Tools. Esa es la herramienta. Ahí pueden encontrar ustedes ¿cómo se llama? El link con el cual ustedes pueden tener acceso a la herramienta y pueden ustedes trabajar con ella. Super Teacher Tools. ¿Ya? Les repito, también pueden hacer juegos, también pueden, este juego, por ejemplo, el Multiplayer Rocket Review Game, es muy bueno a nivel de niños, de repente. Por ejemplo, nosotros asignamos números a los jugadores y nosotros somos el primer cohete. Ojo, entonces yo voy a contestar, perfecto, entonces el cohete va a subir. Y así a cada jugador le va a aparecer, pues no, y su cohete subirá y lógicamente tiene una marca el cohete. Tiene que llegar aquí y el cohete que primero acierta gana. Entonces es una bonita forma de jugar, de tener diferentes interpretaciones del juego. ¿Ok? Sigamos. Este es Super Teacher Tools. Wiserme es otra herramienta igualmente pensada para crear cuestionarios de acción múltiples. Es mucho más atractivo que las anteriores porque permite añadir fotos, videos y audios. Y eso, por ejemplo, digamos, un docente de inglés que tiene que trabajar mucho con audio puede servirle de bastante uso. Entonces, y la interfaz es mucho más llamativa. Lo único malo es que está en inglés y que, pues bueno, eso causa ciertos problemas.
en algunos docentes, pero no en todos. Entonces, yo tengo aquí, imagínense que yo tengo diferentes worksheets creados, en los cuales los estudiantes tienen que contestar diferentes preguntas basadas en las habilidades que tienen. Y ustedes pueden prácticamente hacer infografías aquí. Yo, por ejemplo, puedo contestar este tipo de cuestionarios, que los tenemos de ejemplos. Ustedes me preguntará, ¿por qué no hacemos uno nosotros? Sí, podemos hacerlo, pero nos vamos a demorar bastante. Entonces, el tiempo no nos da para ello, porque todavía nos falta revisar algunas otras herramientas más. Y al final trabajar con 2 herramientas más, que son de las más populares. Entonces, quizás el tiempo no nos dé. Entonces, yo simplemente voy contestando las preguntas. Nótense que la interfaz es más llamativa, ¿verdad? Es como más juvenil. Y eso a veces llama mucho más la atención, porque si nosotros tenemos una interfaz visual un poco compleja, de repente el estudiante no se pega a ello. Dice, sí, chévere, ya contesto, ya por ya contestar. Pero el objetivo de esto es que el estudiante esté conectado, que le guste, ¿no? Yo quiero entrar a la clase porque, ¿sabes qué? Cada día me ponen algo nuevo, algo diferente, algo que tengo que pensar, que tengo que cambiar, que tengo que definir. Y esa es la expectativa por este tipo de herramientas, ¿verdad? Entonces yo voy llenando. Y bueno, simple y llanamente me dará al final un valor con el cual el docente puede trabajar. Aunque está bastante, y ven que inclusive está sumamente combinado porque hay demasiadas alternativas. ¿Ok? Entonces yo puedo hacer la mía propia, podemos logonearnos, o sea, podemos crear un usuario, una contraseña y simplemente le enviamos al estudiante para que cree. Y ya está. Lo bueno de WiseMe es que, como ustedes vieron, tiene un entorno diferenciado, es llamativo y es atractivo. Y es diferente. Entonces, llama bastante la atención. Seguimos con Tatum. Bueno, hay mucha gente que me decía, bueno, tú estás dándome un pocotón de herramientas tecnológicas que sirven para muchas materias técnicas, pero y los que no tenemos tantas materias técnicas, bueno, también existen los docentes que trabajan con literatura y con expresión oral, y con ortografía y con gramática. Entonces, para esos docentes está Tatum. Tatum acerca la lectura a los estudiantes a través de distintos juegos. Así tiene 6 personajes con el rol de detectives que guían a los alumnos hasta conseguir que se conviertan en investigadores literarios. Este tipo de juegos lo que permite es que se genere un concepto detrás de la lectura. No es simplemente leer, es jugar leyendo, ¿ya? Y como este tipo de juegos tienen eventos literarios diferenciadores, lo que me va a permitir es que a través del juego el estudiante mejore sus capacidades, tanto gramaticales como ortográficas, y que tengamos una evaluación directa de ellos, porque lógicamente al jugar, cada uno va a tener un avance diferenciado y hace que el grupo o el estudiante pueda ser evaluado y que pueda tener una mayor virtud en esa evaluación, ¿sí? Es uno de estos juegos muy llamativos, como estos hay algunos, hay bastantes, pero este es uno de los juegos que vi que estaba muy bien hecho. Tatum se llama, lo pueden encontrar aquí, ese es el link. Y como ustedes pueden ver, la interfaz gráfica es sumamente poderosa. Es muy llamativa, tiene video, bueno, donde va explicando cómo se juega, qué tienes que hacer para de personalidad e interactuar con los libros. Y además, podrás descargar esta biblioteca como aplicación. En la biblioteca Tatum. Entonces, es muy llamativo porque este tipo de libros lo que me permite es crear vinculaciones. Cada vez que yo trabajo con ello, yo lo que hago es que el estudiante se vincule al criterio que estoy manejando. Vamos a avanzar. Una de estas herramientas que son sumamente visibles dentro de nuestro mundo, de nuestro espacio, y que muchos ya la hemos manejado, es Sócrates. Sócrates es una herramienta online que permite hacer cuestionarios de preguntas para pasar a los alumnos. Ofrece una gran versatilidad y vuelve los resultados en un conjunto de formatos muy atractivos visualmente y sencillos de entender y seguir. Hay una particularidad de Sócrates. Yo hace muchos años, unos 2 o 3 años, hice un estudio con esta misma herramienta, y Sócrates tenía, aparte de tener un software, también tenía un hardware, un appliance. Tenía como un control de moto, en el cual tenía 4 botones. Entonces, eso permitía que el estudiante, estando en el aula, le daba un control de moto, que lógicamente cada control de moto tenía su código, y entonces, en ese momento, el estudiante formaba parte de una evaluación. ¿Qué es lo que hacía el estudiante? Cada vez que tenía una pregunta, que lógicamente se veía a través del monitor, el estudiante presionaba un botón. Eso lograba que el estudiante crea una inmersión profunda dentro de la evaluación que estaba haciendo. Porque ya no estaba simplemente hablando con el docente, tenía una herramienta con la cual podía trabajar. Sócrates es muy bueno para
para establecer criterios en cuanto a funcionalidad de preguntas, ¿sí? Y tenía varias preguntas. No me voy a adentrar mucho en Sócrates porque creo que ahora mismo hay mejores herramientas que Sócrates, pero en sí, particularmente, Sócrates es muy bueno para establecer este tipo de herramientas, ¿sí? Y ahora ya me voy a referir a los más conocidos, ¿verdad? Vamos con Kahoot. ¿Quién no conoce Kahoot? Creo que ya todo el mundo conocemos Kahoot. Kahoot es una plataforma para crear juegos de preguntas y respuestas visualmente imponentes. Buenas noches. Buenas noches. Con una infinidad de cuestionarios ya creados por la comunidad y la posibilidad de personalizarlos o crear a la vez cuestionarios propios. Entonces, ¿cómo funciona Kahoot? De casualidad lo tengo abierto por acá, Kahoot. ¿Sí? Por ejemplo, yo ya creé un juego en Kahoot. Para crear un juego en Kahoot no es muy complicado, simple y llanamente crear las preguntas y tienes para diferentes opciones de test. En este momento yo creo un Kahoot, yo no sé si tendremos tiempo de jugarlos. Entonces, vamos a jugar el evento clásico. Ok, ¿qué tienen que hacer ustedes? Oh, es muy importante. Para realizar el evento de Kahoot, ustedes tienen que entrar a kahoot.com y luego ponen play. Y el pin que ustedes van a poner es este de aquí. 5928765. Déjenme copiarlo en el chat. Los que quieran jugar, ¿no? Vamos a jugar, vamos a jugar. Kahoot.com, simplemente ponen play. Y en play le ponen el número que está aquí. Todos podemos jugar. Ojo, María Dolores. Bueno, si no hay más alumnos, comenzamos con ellos. ¿Ah? The Bad Boy. Digna. Luz. Josué. Vamos a dar oportunidad. A ver, vamos a hacer 2, 4. Uy, se me fue uno. 2, 4, 6, 7 alumnos. Cuando lleguemos a 8, para no irnos tan lejos. ¿Nadie más quiere jugar? ¿Nadie más? Clase mañana, así es. 8, 9. Ya, yo creo que vamos a empezar, ¿no? Ok, ustedes tienen que ver esta pantalla. Le voy a poner Start y vamos a comenzar a jugar. Bueno, ya se nos Sofía. ¿Y alguien más? 2, 4, 6, 8, 10. Ya vamos a comenzar con los 10, ¿ya? Ok, vamos a poner Start. Las preguntas las van a ver aquí, ojo. ¿Cuál de estos juegos permite programar con Ruby? Ustedes tienen que contestar ahorita. Lógicamente a ustedes solo les va a aparecer los colores. Entonces, el color rojo es Ruby Squad, el color amarillo es Ruby Warrior, el color azul es Scripps y el color verde es Code Monkey. Se acabó el tiempo. Vamos a ver, siguiente. Clase mañana va ganando. Los primeros 5 los vamos a mostrar, ¿ya? Vamos con la siguiente pregunta. Bing Adventures es un juego para aprender un editor de... En el rojo, Windows 95. En el amarillo, Android. En el azul, Mac OS X. En el verde, Linux. Listo, les queda 5, 4, 3, 2, 1. Ah, la mayoría ha respondido bien. Vamos a ver cómo va esta tabla. Ya cambió. Clase mañana sigue ganando. Josué está segundo, The Bad Boy tercero, Digna y el estudiante va quinto. Ok, vamos al siguiente. Es rapidito, solo faltan 2 preguntas. Jigsaw Planner es un portal para realizar crucigramas, ¿sí o no? Sí azul, no rojo. Repito, Jigsaw es para realizar sus crucigramas, sí azul, no rojo. Ok, listo. ¿Ven? José ya va ganando, Sofía ya entra también a jugar. Al juego ya está quinta. Ok, la última pregunta. Paperly es un programa que permite crear grupos de trabajo. Asimismo, azul verdadero, rojo falso. Ese es un Paperly, permite crear grupos de trabajo. Acuérdense que era Paperly. Ok, vamos a ver. Está dividida la votación. En el podio, en tercer lugar, está Ruth. Muy bien. En segundo lugar, está Clases Mañana. Ya le arrebataron el primer lugar.
Y en el primer lugar está Josué. Muy bien, Josué, felicitaciones. No te ganaste ningún punto, pero igual. En el cuarto lugar está Sofía y en el quinto se me perdió. Entonces, bueno, voy a cerrar. Ya hemos jugado, ya jugamos. Entonces, es importante entender que este tipo de juegos, primero, crea diversión. El estudiante se siente identificado, se siente motivado, juega, le llama la atención y busca entender lo que está pasando. No es que decir, a ver, bueno, ya vamos a jugar porque todo el mundo está jugando alrededor y también quiere jugar. Y lo otro es que te permite valorar el aprendizaje del estudiante. Por ejemplo, ahorita he dado una clase y me he dado cuenta que han habido estudiantes que saben, han habido estudiantes que no han sido evaluados correctamente, y han habido estudiantes que no entendieron. Entonces me permite a mí reforzar la clase en algún punto. ¿Y dónde veo ese punto donde me permite reforzar la clase? Fácil, en las preguntas en donde se equivocaron. Entonces yo digo, ok, casi todo el mundo se equivocó en la pregunta de Paper League. Entonces lo que hago es volver a explicar. Paper League es esto, es un periódico que sirve, que coge fuentes de afuera, y etcétera, etcétera, etcétera. Y eso me permite a mí generar un gran contexto con el cual yo involucro a los demás. La idea es involucrar a los estudiantes en todo esto. Quizzes. Bueno, quizzes es muy parecido a lo que hicimos ahorita, solo que la diferencia es que ya no necesito yo decirles en la pantalla, yo simplemente lo dejo rodar y en sus pantallas les sale. Eso quiere decir que yo no tengo que estar dando pregunta por pregunta. Y solamente lanzo la pregunta y ustedes se van de largo con esa pregunta. ¿Sí? También tengo un quiz si lo quieren jugar. Pues a ver, ¿qué me quería decir algo? Muy buena Kahoot y quiz. Sí, son muy buenas herramientas. Mis cuestionarios, aquí está. Ok, gamificación. Entonces yo puedo jugar este cuestionario en este momento. Lo vamos a poner jugar. Jugar cuestionario. Entonces, por ejemplo, en el caso de que yo le quiera dar participación a todos los estudiantes, yo simple y llanamente, ojo, tengo varias alternativas y son muy diferenciadas las preguntas que puedo hacer. No los voy a hacer participar todos porque nos demoramos un poquito más. Entonces, por ejemplo, la dinámica mediante la que se obtiene un beneficio se llama recompensa. Entonces envío y voy generando valores con respecto. Mientras más me demoro, más valores ingreso. Lo interesante de esto es que también me permite jugar no con personas, sino con bots. Knowledge Mouse permite realizar cuestionarios, mapas mentales, crucigramas. Idea. ¿Qué me permite? Crucigramas. Muy bien. Entonces, imagínense lo divertido de esto es que hasta le permite a uno utilizar memes dentro del contexto, ¿no? Tatum permite fomentar la lectura. Muy bien. ¿Qué le pareció este webinar? Agradable, pero le faltó información. Excelente, interesante, pero le faltó tiempo. ¿Qué puso este señor a dar esta charla? No sabemos quién puso este señor a dar esta charla. En realidad, esa pregunta es una encuesta, así que no cuenta como valor. Sin embargo, te dan un puntaje por responder la encuesta. Y la última pregunta indica al menos 2 juegos para programar. Para programar estaba Ruby Warrior y Code Monkey. Y listo, he contestado todas mis preguntas. Y lógicamente, me dan un puntaje. Y ese puntaje es un puntaje con el cual puedo encontrar un ganador. Dirán, pero tengo 5 preguntas, debería ser el primero, ¿no? Porque puede ser que otras personas hayan contestado las 5 preguntas más rápido que tú. Y una de esas 5 otras personas va a ser la persona que terminó primero. ¿Ya? Este tipo de herramientas es súper válida de utilizar dentro de la clase. Y te permiten, pues, generar esta empatía propia, porque para todos los estudiantes es muy llamativo. Van a decir, vamos a participar, estamos jugando, queremos jugar tal cosa, queremos jugar tal otra, entonces podemos utilizarlas en esas situaciones, ¿verdad? Una de las últimas herramientas que voy a mostrar es Minecraft. Quizás los docentes no estemos muy familiarizados con Minecraft, no tengamos ni idea de lo que es, pero los estudiantes sí, y saben muy bien lo que es Minecraft, porque es un juego, es un videojuego en el cual van construyendo diferentes cosas y pueden pelear entre ellos, pueden descubrir un mundo, pueden construir cosas con el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no soy tan fiel jugador de Minecraft, pero sí lo he utilizado en algún momento. Entonces Minecraft también tiene su versión educativa y que también permite hacer diferentes herramientas y diferentes contextos. Por ejemplo, crear ciudades o recrear ciudades de la antigüedad, crear diferentes elementos de control. O sea, es muy bueno como juego y es mucho mejor como elemento de clase. Podríamos utilizarlo también en elementos de programación, porque Minecraft a su vez también tiene elementos de programación con su propio lenguaje. Entonces, para esto hay un sinnúmero de usos que podemos darle, ¿verdad? Y para terminar, que ya este webinar llegó a su fin, vamos a dar las últimas palabras, que en realidad es como
Debemos pensarnos juegos, juegos y más juegos. Lo que hay es juegos. Cuando hablamos de gamificación, hablamos de juegos por todos lados y es llamativo entender que cada uno de estos juegos son importantes para recrear precisamente un nivel en el cual el estudiante se sienta comprometido con la clase. Hay cientos y miles de juegos serios en Internet. Miles. Son llamativos y que son buscables y que tenemos que estarlos tratando de encontrar, pero que también le podemos dar uso. Se pueden realizar juegos serios como propuestas a tesis de grado e incluso tesis de maestría. Y eso es algo que mucha gente le huye en este país. ¿Cómo vas a creer que va a ser un juego para una maestría? O sea, mucha gente le da mucho miedo a este tipo de cosas. Sin ir muy lejos, dentro de hace más o menos un año, me tocó dirigir una tesis en la cual hicimos juegos, más bien dicho, hicimos videos que tenían que ver con juegos relacionados a ejercicios de física, ¿ya? Entonces dibujábamos a Batman cayendo de una torre y decíamos, de acuerdo a la aceleración y a la gravedad, ¿en cuánto tiempo Batman llegará al piso? Y entonces graficábamos al Batman y lo hacíamos video y etcétera. Y fue muy divertido porque básicamente era un juego serio. Y fue llamativo para los jueces y también fue llamativo para la institución a la cual se lo dejamos. Entonces ese tipo de juegos sí son beneficiosos, sí llenan retinas y sí hacen la diferencia. Es necesario expandir nuestro criterio hacia no solo la utilización de juegos, sino a proponer juegos que se puedan llevar a nuestro entorno. Juegos que nosotros podamos hacer. Tenemos estudiantes que se están graduando, tenemos estudiantes que ya están en su 7º semestre, que van a llegar a un 8º semestre. ¿Por qué no comenzar a proponer juegos serios? Juegos que sirvan para nuestras materias, juegos que podamos implementar en clase. Solo cuestión de pensarlo. Tenemos el material, tenemos a las personas que pueden realizarlo, y simple y llanamente es cuestión de buscar la manera de recrearlos. Eso es todo por hoy. Yo les agradezco mucho porque sé que nos hemos pasado el tiempo y que llevamos mucho aquí sentados y escuchando mi voz, mi melodiosa voz, pero realmente para mí es una experiencia súper interesante poder dar este tipo de charlas en las cuales poder involucrar mucho en este tipo de herramientas que para mí son muy interesantes porque yo llevo jugando videojuegos desde que soy muy niño. Entonces gran parte de este tipo de juegos, como el que ustedes ven ahí de fondo, que es un personaje que se llama del juego Assassin's Creed, me ha emocionado a mí para siempre tener estas habilidades. El personaje de ese videojuego es recreado en muchos diferentes espacios de la historia. Comenzó en la antigua Persia, de ahí avanzó hasta Italia, Roma, España. Entonces, es magnífico ver la calidad del juego y que recreen todo este tipo de personajes históricos que son muy, muy, muy agradables a la vista y que a la vez nos permiten conocer gran parte de la cultura y la ciencia de esa época. Y pues bueno, igual todos estos juegos que hemos visto el día nos van a permitir, creyera yo, ser mejores docentes, tener mucha más participación en clase y mejorar nuestras habilidades para con los estudiantes. Les agradezco, no sé si tengan alguna pregunta o alguna duda, estoy a las órdenes. Creyera que no, porque está todo dicho, según yo. Déjenme ver si alguien puso algo en el chat. Excelente, listo, muy bien. Entonces, yo les agradezco mucho, le agradezco mucho a Juan por la invitación, por hacerme partícipe de estos webinars. Y bueno, hasta la próxima y les agradezco a todos ustedes. Mañana tenemos un nuevo semestre de comenzar, con muchas ganas, con muchos ánimos, con mucha emoción. Y pues bueno, va a ser muy divertido porque esto va a ser un semestre que vamos a hacer muchas cosas diferentes. Vamos a realmente probar nuestra dinámica y experticia como docentes en un nuevo esquema al cual casi no habíamos estado acostumbrados. Muchas gracias, Juanito. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Jonathan, y a todos los compañeros que han participado de este webinar. Sí podemos decir que hemos cerrado con broche de oro este mes de junio. Ha sido este compartir muy valioso, gracias a cada uno de los facilitadores en este webinar. Creo que la carrera de informática y la Universidad de Guayaquil tiene nuevos retos. Y es importante que el día de mañana, con todo ese entusiasmo, esa motivación, podamos transmitir a nuestros estudiantes todo lo que vamos a compartir en este semestre ciclo 1 2020-2021. A nombre de las autoridades de la facultad, mis mejores los éxitos y que realmente todo lo hagamos de corazón. Gracias a todos y que tengan una excelente noche. Muchas gracias a todos, pasen bien.